Entonces tomaron a Jeremías y lo echaron a la cisterna de Malquías, hijo de Melec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno. Y Jeremías se hundía en el cieno. Jeremías 38:6. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio Adonai, restaurador de Portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de sábado 22 de junio del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo esa gracia divina, esa gracia y esa oportunidad que Cristo nos da en la cruz con su muerte para liberarnos de nuestros pecados pasados y así poder caminar para abrirnos las puertas para poder llegar directamente a los atrios de Papá. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional Vidas Cálidas, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional Tiempos de Conexión con Papá. Como es costumbre, Papá todas las mañanas nos trae un mensaje, nos trae un recordatorio. Ayer nos hizo una pregunta que nos tenía que generar que pensáramos qué era lo que queríamos de nosotros, que necesitábamos analizar qué estábamos haciendo, hacer una introspectiva de lo que en algún momento hemos perdido o Dios nos ha quitado. Y hoy Dios nuevamente nos ratifica ese mensaje y nos habla no solo de cuando Él nos quita las cosas, o no únicamente nos habla cuando Él nos coloca y permite que el mundo nos coloque en el pozo, sino que también nos habla de la restauración que Dios da en medio del abandono. Por eso el título de esta mañana que Dios nos ha traído para este devocional es Cuando Dios te saca del pozo, la restauración de Jeremías en medio del abandono. Hermanos, muchas veces la vida de un siervo, de un cristiano de Dios, no siempre está marcada por aplausos ni por reconocimientos humanos. De hecho, muchas veces quien dice caminar con confianza sobre los senderos del reino termina enfrentado completamente al rechazo, a la soledad, hasta despreciado por aquellos a quien intentaron beneficiar. Serle fiel a Dios en un mundo que abraza la mentira puede significar pagar un alto precio, y ese precio puede llegar a disfrazarse de abandono, abuso, injusticia o incluso encierros emocionales y espirituales que nos hacen sentir sepultados antes de tiempo. En ese escenario oscuro se encontró Jeremías, el profeta del llanto, el profeta llorón, un hombre cuya vida fue entregada por completo a hablar lo que Dios decía, aun cuando eso lo hacía impopular, y muchas veces por querer caminar
y serle fiel al Señor, el mundo nos va a tachar de impopular y nos va a decir que somos opositores del mundo. Y eso es lo que es la oposición. Su recompensa por la fidelidad no fue un trono ni un reconocimiento, fue un pozo de una cisterna sucia que lo arrojaron no para hacerle lo malo, sino por atreverse a hablar a lo justo. Hoy el Señor, mis queridos hermanos, nos invita a mirar esta escena con un espejo de lo que muchas veces significa servirle al Señor, y al mismo tiempo nos recuerda que ningún pozo es tan profundo como para impedir que la mano de Dios nos alcance. Este devocional no es solo para los que están siendo vituperados, violentados, sino especialmente para aquellos que por causa de la verdad han sido arrojados a ese lugar de olvido. Es para ti que aún sin fuerzas sigues sosteniendo la palabra. Es para ti, hermano, que aunque te rodean de cisterna y de cieno, no has dejado de creer, ni has dejado de serle fiel al Señor. Hermanos, muchas veces creemos que ser cristianos no conlleva ningún tipo de responsabilidad. Al contrario, ser cristianos es cuando más responsabilidad tenemos, no únicamente con nosotros mismos y con nuestro entorno, sino tenemos una gran responsabilidad con Dios. Predicar su palabra. Que cuando respondamos algo, no lo hagamos a la ligera. Tenemos que recordar que muchas veces queremos ser mejor que Dios para ayudar al mundo. Y el mundo muchas veces no se deja ayudar. Y aquí en este devocional, para poder desarrollarlo, tengo que tocar unos puntos. Y es, uno, un profeta en el pozo, cuando la obediencia te llena de quebrantamiento. Hermano, Jeremías fue un hombre demasiado fiel, pero eso no lo eximió del sufrimiento. Mientras otros profetas hablaban lo que el pueblo quería oír, él decía lo que Dios ordenaba. Su mensaje no era atractivo, pero era verdadero. Y eso lo que hacía era que quisiesen silenciarlo, no con argumentos, sino con una cisterna. Lo querían desaparecer. Y créanme, hermanos, que en el mundo hay muchos profetas que solo dicen lo que la gente quiere escuchar. Y por eso es su fama, porque solamente hablan lo que el pueblo quiere escuchar, mas no hablan lo que Dios quiere transmitir. Esto nos confronta, hermano, con una verdad incómoda. Y esa verdad es que obedecer a Dios no siempre se fractura con resultados visibles, ni con el favor de las multitudes. A veces, por decir lo que Dios quiere, uno termina solo, termina rechazado, hasta condenado por
por aquellos mismos que debían escuchar con humildad. Jeremías fue una víctima de su propio compromiso. No buscó protagonismo, solo obedecía. Y eso lo llevó al lodo. ¿Cuántos hoy están en el pozo emocional, familiar, ministerial? Porque no pecaron, sino porque fueron leales al cielo. Y a ellos este devocional les recuerda que el pozo no es el fin. El pozo no es el castigo de Dios. Es el área donde Dios está moldeando nuestro ser. Y ya lo hemos dicho en los devocionales anteriores. Y más fue dicho en el devocional de ayer. Muchas veces a nosotros se nos olvida que tenemos que perder mucho por Dios. Hay muchas cosas que tenemos que soltar por serle fiel a Él, a Dios. El segundo punto que quiero tocar, el Dios que desciende al pozo. Él no te deja en medio del cieno. Una de las imágenes más potentes de la historia del silencio de Dios mientras Jeremías se hunde. Aquí no hay una intervención inmediata. No hay ángel que lo rodeen. Solo un hombre fiel sumido en el barro. Pero ahora nos preguntaré, ahora nos vamos a preguntar, ¿por qué permitió Dios que su siervo cayera en el pozo así? Y no era porque Dios lo odiara, porque Dios le llevara y le tuviera algo a Jeremías. No fue porque Dios le había generado un juicio a Jeremías. No, jamás. La respuesta es porque el pozo es donde se despoja los títulos. En el pozo no hay máscaras, no hay escenarios, ni menos luces. Solo barro y silencio. Pero allí, en medio de esta oscuridad que Jeremías estaba viviendo, la presencia de Dios no se había ido. La cisterna no es la señal de la ausencia de Dios, sino que a veces la cisterna se convierte en la herramienta para formar algo más profundo dentro de nosotros. Jeremías nunca fue abandonado por Dios, ni menos Dios lo dejó de ver. Aquí, el único que lo abandona a Jeremías fue el hombre. Y lo mismo puede estar sucediendo hoy contigo. Hoy el abandono no es el abandono de Dios, sino el abandono de aquellas personas que debiste estar ayudando. Hoy puede ser que nadie te haya visitado en los momentos que estuviste enfermo en una clínica o enfermo en tu casa. Que tu esfuerzo pase desapercibido muchas veces. Que tu fidelidad parezca estéril. Pero, hermanos, yo solo quiero recordarte que Dios siempre te ha seguido viendo. Él está trabajando en el silencio, porque Dios, la mejor forma de trabajar de Dios es en el silencio, porque el pozo no es una tumba, es una sala de parto espiritual. Y lo he dicho en varias ocasiones. El tercer punto que quiero tocar es que la soga desde lo alto, la ayuda viene
y vendrá de donde menos esperas. El rescate de Jeremías vino por medio de un etíope llamado Ebed-Melech. No era un sacerdote, ni un príncipe, ni un profeta. Era un siervo extranjero de la corte del rey. Pero tenía algo que los demás no tenían, y era temor a Dios y sensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Esto nos enseña que Dios no está limitado a los canales tradicionales. Él puede enviar ayuda desde el rincón más inesperado. Mientras tú esperas que un líder te rescate, quizás Dios ha movido el corazón de alguien que es invisible, de alguien que es silencioso, pero obediente. Ebed-Melech consiguió soga y paño para que Jeremías no se lastimara al ser sacado. Qué imagen tan hermosa del cuidado de Dios. No solo te seca, te cura mientras lo hace. Dios no solo piensa en sacarte del pozo, sino restaurarte con ternura, con amor, con la única forma que Dios sabe tratarnos, con amor. Porque Dios solo nos sabe tratar a nosotros con amor. Ese amor que muchas veces nosotros estamos menospreciando. El cuarto punto, después del pozo, un mensaje más puro, un siervo más fiel. Jeremías, hermanos, salió del pozo y no cambió su mensaje, no se suavizó, no buscó venganza, no refrenó su llamado, sino que de los ojos puestos en Dios y el corazón más afirmado, el pozo no quebrantó la fe de Jeremías, al contrario lo fortaleció. Lo que otros planearon para destruirlo, Dios lo usó para fortaleza de su llamado. Mira, hermano, yo muchas veces he dicho que el mal muchas veces utiliza a otras personas para que nos hagan daño, nos genere frustraciones y nos obstaculice el camino. Pero muchas veces lo está permitiendo Dios. Es porque muchas veces el enemigo es el bobo útil de Dios. Es el medio que Dios utiliza muchas veces para fortalecerte, para hacer más profundo tu llamado, para que tú no permitas quebrantarte en fe y no permitas caer en la mentira. Y así demostrarle al mundo y al enemigo que eres digno ser hijo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Si hoy estás en un pozo, alaba, glorifica. No sientas que el pozo es tu castigo, es tu sepultura. El pozo es el lugar donde Dios te va a purificar y te va a pulir. El barro que cubre tu tinaja no es deshonra, es una señal que ha sido procesada. Y los que salen del pozo, cuando salen con Dios, salen en conjunción mucho más fuerte y con una voz más firme y una compasión más profunda. Pero los que salen de la cisterna sin Dios, esos son los que salen completamente vacíos,
y vencidos por, por el mismo pozo. Y aquí te quiero preguntar y te quiero dejar esta pregunta. ¿Con quién deseas salir del pozo? ¿Con Dios o solo con el mundo? Yo prefiero 1000 veces salir siempre con Dios y entrar a miles de cisternas si es necesario, pero con Dios. ¿Para qué? Para poder así siempre estar fortaleciendo, siempre estar ejercitándonos en la vida verdadera de Cristo. A veces Dios permite que el hombre fiel pase por pozos, no para destruirlo, como dijimos anteriormente, sino para protegerlo, para fortalecerlo, porque hay batallas que se libran mejor en el silencio del lodo que en la algarabía del mundo. Muchas veces no es libertad. Hay un rincón que solo se recibe en la cisterna y hay una revelación que solo llega cuando se apaga el ruido y viene el reconocimiento humano. Hermano, este devocional no es para los que están en la cima, sino para los que han sido silenciados, para los que no tienen púlpito, pero tienen palabra. Yo precisamente ayer hablando con mi esposa, veníamos hablando, dialogando con respecto a unas cosas que le estaban sucediendo a unas compañeras de trabajo de ella y de una congregación aquí en la costa que decía, pero ¿cómo puede pasar que esta joven, ella me decía, yo he escuchado palabra de ella, he escuchado sermones de ella completamente poderosos, pero en el sitio donde lo está dando no se genera fruto, no se está viendo que genere el impacto que la palabra debe de generar. Y yo le decía, amor, porque muchas veces lo que sucede es que los altares están vacíos porque ahí no está la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que muchas veces nos sucede a nosotros. Dios ha venido hablando en los devocionales anteriores que si la presencia de Él no está ahí, puede haber la palabra más bonita y elocuente, pero no va a fluir. Y aquí con Jeremías, la presencia del Señor, si analizamos, Dios siempre estuvo ahí con Jeremías. Para los que aman a Dios, aunque nadie los vea, Dios sí lo está viendo y Dios sí lo está apoyando. Y hermano, hoy Dios te está diciendo a ti, hoy Dios te dice, el Señor te dice, que no te ha olvidado. Estoy viendo la soga, estoy preparando el rescate, estoy obrando en el pozo y saldrás, no igual, saldrás transformado. Dios no deja que la cisterna mate a quien Él quiera usar. Y tú no estás siendo castigado en ningún momento. Créeme que tú en estos momentos, si estás en una cisterna, estás siendo moldeado. No se trata de que el mundo reconozca tu valor,
sino que los cielos estén contentos con tu fidelidad. La mano de Dios te alzará, porque no hay ningún pozo más eterno cuando el cielo decide intervenir. Y Dios hoy está interviniendo en tu pozo. Así lo hizo con Nehemías. Y no lo va a hacer contigo. Sí lo va a hacer. Sí lo está haciendo. Y si le estás escuchando este mensaje, es por algo. No es por casualidad, sino por diosidencia. Con esto termino esta enseñanza y nos vamos al tiempo de la oración. Padre Santo, hoy elevo mi clamor desde lo más profundo de mi alma. Hay días en que el barro de lo incomprensible me cubre, en las palabras que los hombres me hunden, y en el silencio me pesa toda la carga. Pero en medio de esta cisterna yo proclamo: tú estás conmigo. Gracias, porque aunque los hombres me arrojen a una cisterna, tú no me has olvidado. Aunque la cisterna sea la más oscura, tus ojos me seguirán viendo. Aunque mis pies se hundan en el cieno, tus manos están extendidas para levantarme miles de veces. Señor, envío hoy tu soga de misericordia. Usa quien tú quieras. Toca los corazones inesperados. Rescátame sin dejarme heridas. Límpiame con ternura y con amor. Y cuando salga de ese pozo, que no salga con amargura y con ganas de vengarme, sino que salga renovado y más firme, más maduro y más lleno de ti. Que mi voz no se apague nunca, que mi llamado no se disuelva, que el Espíritu Santo me lleve como fuego ardiente en medio de la cisterna. En ti espero, Padre amado, en ti confío, en ti persevero. Porque si me escuchas y si permitiste que el hombre me echara al pozo, fue para enseñarme a confiar mucho más en ti. Y eso es lo que siempre haré, confiar en ti con los ojos cerrados. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, mi Salvador y mi Libertador. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.